Bueno, bienvenidos al webinar Investigación, Pistas y Rastros en el Ciberespacio, que se da bajo el desarrollo del Convenio de Cooperación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la multinacional española enfocada en capacidades cibernéticas para la gestión de la tecnología de la información y ciberseguridad NEM. Este convenio busca fortalecer la formación profesional en temas de ciberseguridad para contar con aprendices competentes en las tecnologías emergentes y preparados para afrontar la demanda del mercado y la industria 4.0. Este seminario web tendrá una duración aproximada de 45 minutos y preguntas, comentarios e intervenciones por parte de los asistentes se podrán realizar al finalizar la sesión en un lapso de 15 a 10 minutos. La sesión será grabada y estará disponible para que el SENA la comparta con su comunidad posteriormente. El día de hoy nos acompaña Eva Moya, máster de análisis de inteligencia y máster en dirección de gestión de la identidad corporativa, miembro del Instituto de las Ciencias Forenses y especialista en el análisis de inteligencia de fuentes abiertas y análisis de redes sociales virtuales. Actualmente Eva es manager de riesgo y análisis del fraude en Nemo, donde además es directora estratégica y operativa del CECIR Financiero de Colombia. Paralelamente, es profesora en diversos cursos de especialización y máster como en el experto de análisis de inteligencia y posgrado en inteligencia de economía. También ha sido profesora del máster oficial en social media y gestión estratégica y el curso de Intelligent Influencer. Actualmente es creadora del blog Magic Words Intelligence y los primeros blogs de La Fuente Sociedad en España, y actualmente también es miembro del comité editorial de la revista científica de inteligencia económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces ya le doy paso a nuestra panelista para que por favor inicie el webinar. Muchas gracias, María Paula. Un verdadero honor y placer tener la oportunidad hoy de compartir conocimientos sobre una de las disciplinas que la verdad es que a lo largo de estos años pues, me han resultado más enriquecedoras, ¿no? Con muchos casos de éxito y otros quizás no tanto, ¿no? Porque la ciberinvestigación pues al final no es, por más que lo intentamos, no es una ciencia exacta, ¿no? Y bueno, pues todos los días tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? De metodología, de nuevas técnicas de investigación, de nuevas formas de extracción de datos. Y este webinar pues es una oportunidad para compartir con, bueno, pues con la audiencia interesada en los programas que estamos realizando en SENA, de todas estas nuevas formas y perspectivas de ver las ciberinvestigaciones. Sí, me gustaría recordar a los presentes que hoy en día casi como que todo lo que tiene que ver con Internet o lo digital le ponemos el término ciber, ¿no? La realidad es que vienen siendo las investigaciones que se realizan en el ámbito, vamos a llamarle físico, ¿no? O en el que estamos más acostumbrados, solo que con un alto componente digital. Cuando quiero remarcar el aspecto digital, lo hago aposta pensando en que no debemos imaginar las ciberinvestigaciones solo como investigaciones derivadas de productos de Internet, sino que, por ejemplo, un análisis forense también enmarca o se enmarca dentro de una ciberinvestigación. O, por ejemplo, esto ya siempre de mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si hay que intervenir una señal en un dispositivo móvil, siempre totalmente con la cobertura jurídica y, como digo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues evidentemente también es digital y forma parte de una ciberinvestigación. Quería que esto quedara claro al principio para que no acotemos una ciberinvestigación solo a lo que sale o se mueve en Internet. Dicho esto, si me permiten, bueno, pues he organizado este webinar, espero haber acertado, porque claro, esta es una disciplina tan inmensa que se pueden hablar múltiples aspectos, ¿no? Pero sí quería hacer un breve recordatorio sobre esa batalla, ¿no? Entre privacidad e investigación, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando estamos investigando, tenemos datos de personas. Recordar qué tipos de ciberinvestigaciones son las más frecuentes, y esto sí es importante porque evidentemente hay un alcance que hay que cumplir, ahora hablaremos de ello. Recordar el ciclo de inteligencia, que se sigue demostrando una de las metodologías más adecuadas para las investigaciones, sin ser por supuesto rígidos, ¿no? En ese sentido en su aplicación.
Vamos a hablar de la adquisición apropiada de la información, y esto es muy relevante hoy en día con tanta desinformación, manipulación y demás a la que nos estamos viendo expuestos como analistas. Hablaremos de la interpretación de las evidencias y, por último, pues algunos tips de cómo presentar correctamente un informe, ¿no? Porque es verdad que a veces hacemos un esfuerzo inmenso en el desarrollo bueno, pues en obtener y desarrollar toda esa información muy interesante, y luego no los presentamos bien o no presentamos precisamente lo que el cliente o el decisor nos estaba pidiendo, ¿no? Y entonces, si eso es así, todo el informe se va al traste, no hemos cumplido el objetivo, ¿no? Entonces, si les parece bien, un breve recordatorio. No me voy a parar porque además esto tiene mucho más que ver con webinars legislativos y demás, ¿no? Pero recuerden que en Colombia tenemos tres ejes centrales que debemos mantener y debemos tener en cuenta, independientemente que pensemos que estamos haciendo una ciberinvestigación en el lado de los buenos, ¿no? Pues para identificar un fraude, una suplantación de identidad, a lo mejor un lavado de dinero, pero a pesar de todo debemos cumplir la ley, ¿no? Entonces, en este sentido, mucho cuidado con la Ley de Protección de Datos Personales, que la 1581 del 2012. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en Internet es verdad que hay muchos datos que son públicos, pero bueno, no podemos ir por ahí reventando páginas web o entrando en redes sociales privadas para obtener información. Por supuesto, también nos marca y nos regimos por delitos informáticos, la ley del 1273 del 2009, que contempla muy claramente qué es un delito, y entre ellos está, repito, asaltar o intentar penetrar áreas privadas, por ejemplo, que quieren estar protegidas. Y, por supuesto, pues la buena noticia es que también desde Colombia estamos ya bajo el amparo del Convenio de Budapest de 2020 en la lucha contra la ciberdelincuencia, lo que significa que en nuestro país estamos como avanzando mucho, entrando de lleno a lo que significa lidiar con todo lo que tiene que ver con las investigaciones derivadas de la ciberdelincuencia, de la utilización de los medios digitales y un buen uso transparente y ético de los mismos, ¿no? Especialmente si trabajamos en el ámbito del sector privado. Evidentemente, el ámbito del sector público, con fuerzas y cuerpos protegidos por ámbitos jurídicos, pues siempre tienen otras capacidades, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar aquí como si estuviéramos centrándonos desde el punto de vista de la empresa privada, entre otras cosas, por el propio compromiso que tiene SENA en potenciar los estudios en ciberseguridad, y que, bueno, pues como ustedes saben, y si no, pues se está trabajando por abrir estos programas para elevar el nivel de madurez de las empresas privadas en este ámbito de la ciberseguridad. Por tanto, estas leyes las debemos tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué podemos hacer en el ámbito ciber, ¿no? Bueno, pues podemos buscar información en fuentes abiertas, las famosas OSINT. Y estas fuentes, además de darnos información directa, pues en ocasiones también incluyen metadatos. Los metadatos son como información oculta, entre comillas, ¿no? Que va acompañando a una información concreta y que normalmente suele ir en forma de etiquetas. Pues, por ejemplo, ¿qué es un metadato? Pues la fecha y la hora en la que se sacó una foto. A veces se comparten fotos, no en las redes sociales porque ya las borran los metadatos, pero en una página web, y están todos los metadatos de dónde, cuándo y a qué hora se extrajo esa fotografía, con lo cual pues eso es información también, ¿vale? Por supuesto, podemos analizar redes sociales de perfiles y grupos abiertos, y esto lo destaco, tanto directamente como a través de la descarga de los datos. Hay herramientas que permiten pues descargarte todo, Twitter, o un hashtag de Twitter y descargar todos los datos asociados a ellos, ¿no? Esto es algo que está cada vez más de moda, lamentablemente, por el abuso absoluto de estos canales de comunicación en el ámbito político, bueno, pues para hacer pura desinformación, ¿no? Y bueno, pues como saben ustedes, hay un amplio debate de hasta qué punto se puede intervenir o no, o cómo, y luego además se relaciona con la libertad de expresión, pero bueno,
no es el objeto de este webinar, pero sí entender que como analistas es sin duda es una de las fuentes, ¿no? Los social media, pues más interesantes que tenemos a día de hoy, ¿no? Por otro lado, también podemos desarrollar scripts para mejorar la explotación del OSINT. Esto pasa bastante, luego lo hablaremos, lo sacaré. Hay algunos foros y wikis públicas donde se suben scripts que con un poquito de conocimiento se pueden utilizar para explotar sin quebrantar la ley pues esas fuentes que están ahí disponibles, ¿no? O esa información o incluso datos que tenemos a nuestra disposición. Y, por supuesto, pues también podemos recopilar evidencias forenses bajo autorización y, por supuesto, pues manteniendo la cadena de custodia, en fin. Estoy absolutamente segura de que entre los oyentes y asistentes a este webinar hay gente verdaderamente especialista en el ámbito forense y temas de peritaje. En este sentido, sí remarcar lo que no podemos hacer. Pues lo que no podemos hacer es intervenir comunicaciones. Es verdad que hay aplicaciones, cada vez salen mejores herramientas que podrían permitirnos hacerlo, claro que sí, pero no podemos, no podemos ni debemos, ¿no? Porque estaríamos incumpliendo la ley. Por otro lado, como decía antes, tampoco podemos asaltar sites o perfiles y grupos cerrados de redes sociales. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues si yo sé que la información está en un site que está cerrado, pues es que no puedo hackearlo. O no debería de hacer una denegación de servicio a una página que tiene un phishing mío para tirarla abajo. En principio, eso es un delito, ¿vale? Bajo las leyes nuestras de Colombia. Y, por supuesto, otro error que además hemos visto en alguna ocasión cometer, tampoco podemos recoger evidencias forenses sin autorización, que esto alguna vez ha ocurrido y, por supuesto, mucho menos sin respetar la cadena de custodia. En este sentido es fundamental porque si no, como ya saben ustedes, pues si luego queremos aplicar una denuncia, pues no tiene valor ninguno, ¿no? No se considera que ha sido alterado. Entonces, en este sentido, unos pequeños tips de qué podemos y qué no podemos hacer. Pero bueno, a pesar de todo, lo que podemos hacer es mucho y nos permite hacer ciberinvestigaciones muy buenas. ¿Qué tipos de ciberinvestigaciones se nos suelen pedir en el ámbito privado, ¿no? Bueno, normalmente a mí me gusta dividir un poco, aunque en términos generales muchas están vinculadas y relacionadas entre sí, me gusta poder poner el foco por un lado en los actores y por otro lado en los hechos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces viene un cliente o viene una petición interna de una ciberinvestigación porque hay que investigar algún actor. ¿Estos actores quiénes pueden ser? Bueno, pues personas del ámbito privado, personas del ámbito público, también pueden ser organizaciones, organismos públicos e incluso grupos criminales o actores estatales. En este sentido, ¿qué significa? Que ponemos toda la atención en alguien, ¿de acuerdo? Ese alguien puede ser una entidad jurídica o puede ser una persona directamente única o dos personas o dos socios de una empresa, en fin, es muy variable en este sentido, ¿no? Bien, esto normalmente suele ser una petición muy típica, necesito investigar, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia económica, en el que estoy muy, muy presente, pues, por ejemplo, te interesa investigar una empresa de la competencia, por ejemplo, porque lo que quieres ver es qué acciones está tomando con respecto a una línea de negocio. Esto podría ser, ¿no? Por supuesto, bueno, pues hay otras más relacionadas con temas de fraude, pues a lo mejor un empleado interno que sospechamos que está haciendo algo que no debería, en fin. Estas serían investigaciones cuyo punto de partida está en el actor. A partir de ahí tenemos las que tienen que ver con los hechos. Normalmente estas son
también muy pasivas, ¿no? Las de actores suelen ser, oye, investígame sobre esta organización o sobre este actor, pero en los hechos más bien tiene que ver con ha pasado algo y necesito investigar qué es lo que ha sucedido, ¿no? En este sentido, pues, ¿cuáles son las típicas ciberinvestigaciones, ¿no?, que solicitan? Pues suplantación de identidad o abuso de marca, a ver quién está aprovechándose, ¿no?, de la marca, si hay un fraude interno, si se está lavando dinero, si hay un grupo específico que está haciendo ciberataques dirigidos y cuáles pueden ser sus motivaciones, cuáles son campañas de desinformación. Eso se ha vuelto un trend topic ahora mismo, ¿no?, dentro del ámbito de las ciberinvestigaciones, porque, bueno, pues cualquier perfil medianamente expuesto, ya sean altos directivos de la empresa privada como en el ámbito público, pues pueden ser objeto, lamentablemente, de desinformaciones y manipulaciones que pretendan destruir su reputación, y este es uno de los tipos de informe de mayor éxito últimamente, ¿no? Todos ellos, y en conjunto con las dos perspectivas, normalmente hay ocasiones en las que incluso permiten elaborar un tipo de informe previa prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tras realizar una investigación de un actor y hecho, se descubre una tendencia, o digamos que se permite la posibilidad de adelantar algo que creemos que va a suceder. Por ejemplo, a veces, investigando, descubrimos estrategias. Discúlpenme que se me seca la garganta enseguida. A lo mejor, pues, levantando una campaña de desinformación, viendo cuáles son los actores que están detrás, pues descubrimos toda una estrategia que tienen prevista de aquí a los próximos meses, ¿no? Entonces, digamos que una ciberinvestigación, pues, tiene múltiples posibilidades, ¿no? En este sentido, recordarles, yo me imagino que la mayoría de ustedes ya lo sabrá, que tenemos o que conviene utilizar el ciclo de inteligencia. Es verdad que a lo mejor en una ciberinvestigación no estamos aplicando inteligencia al uso, pero cada vez más puedo asegurar que sí. Cada vez es más fina la línea que separa la investigación de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la calidad final de la conclusión que entregamos a ese cliente o ese decisor nos exige también cada vez más de una pequeña capa de análisis, aunque sea pequeña, ¿no? Entonces, en el ciclo, si recuerdan, tenemos una primera fase que es la planificación, que básicamente es recordarnos a nosotros mismos cómo nos vamos a organizar para hacer toda esa investigación, qué elementos, recursos, herramientas, si vamos a tener que hablar con alguien, no, si van a participar varios analistas o no, cuánto tiempo tengo, en fin, todo lo que tiene que ver con planificarlo. Una segunda fase que es la obtención de la información, es decir, ahí sí es cuando yo como analista me abro y empiezo a recolectar de forma automática, manual, en fin, todo, abro el embudo, ¿no?, que entre todo lo que sea necesario. La tercera sería ese análisis, que a lo mejor puede ser simplemente poner un poquito de contexto de la información que estoy obteniendo, más allá de hacer análisis muy profundos con metodologías muy elaboradas. Y por último, materializo las conclusiones en esa fase de difusión, que, como decía, y cuando lleguemos a este punto lo vuelvo a recordar, es fundamental. Estamos viendo que muchos informes de investigación fracasan porque no consiguen materializar correctamente las conclusiones. Y repito, es una pena porque los equipos están durante días o semanas trabajando y una mala redacción, y no porque esté mal expresada, pero una dificultad a la hora de expresar las ideas correctamente puede estropear un magnífico trabajo. Normalmente, ¿con qué tiene que ver? Con la necesidad. La necesidad es para nosotros fundamental que quede clara. Estoy absolutamente segura, y ustedes me lo dirán, que en más de una ocasión les han dicho, investígame esto. Y es tan genérico que un analista dice, bueno, pero deme algo, o sea, deme algunas coordenadas. ¿Para qué es? ¿Qué necesita? O sea, ¿cómo se orienta esto? Necesitamos conocer qué es lo que se nos está pidiendo en lo máximo posible. A veces incluso el decisor, el que nos pide la ciberinvestigación, no lo tiene del todo claro. Entonces hay que hacer como un pequeño cuestionario inicial
para ayudarle a poner en palabras las percepciones que está teniendo en relación a la petición que nos hace. Es verdad que puede ser un engorro, no digo que no, pero hay que ayudar. Hay que ayudar, ¿por qué? Porque si no, cuando nos encontremos en la fase de difusión presentando el informe, nos van a decir, pero esto a mí no me sirve de nada. O, pero esto no es lo que yo te pedí. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces ese decisor lo tiene en la cabeza y como no lo manifiesta bien, nosotros como analistas sobreinterpretamos. Sobreinterpretamos lo que nos pide y ahí ya empiezan todos los problemas. Así que siempre, siempre, siempre acotar el alcance. Por supuesto, el temporal de cuándo hay que entregarlo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver a la forma, cómo lo quieres, si va a ser oral, cómo es el informe, máximo de páginas, es decir, por favor, hagan todo un cuestionario entero de cómo debe de ser ese informe y cuál es el objetivo que debe cumplir. De esa manera, como pongo ahí abajo, el principal error que cometen los principiantes es derivar el informe hacia lo que ellos están encontrando. Esto es muy típico. ¿Qué nos ocurre? Que si además no tenemos la necesidad bien acotada y bien definida, conforme encontramos información, nos entusiasmamos porque a los analistas nos encanta nuestro trabajo y nos encanta investigar más y saber más información y obtener más datos y correlar más información e intentar despejar patrones. Y llega un momento en que nos hemos perdido y hemos perdido cuál era el objeto real de lo que nos estaba pidiendo el cliente o nuestro cliente interno. Entonces, para evitar esto no es lo que yo te he pedido, es fundamental tener clara la necesidad y que esté presente en todas las fases del ciclo, porque conforme vamos obteniendo información y vamos analizándola, se nos puede olvidar, nos despistamos, nos pasa a todos, a mí también. Yo tengo que volver a recordarme, espera, Eva, no, es verdad que lo que ha pedido es esto. Aquí veo más, sí, puedo proponerlo en el informe, sí, pero lo que me ha pedido es esto, ¿vale? Una forma de ayudarnos con la planificación y con esos inicios es también elaborar unas breves hipótesis iniciales. Si iniciamos la búsqueda sin tener las hipótesis, como pongo ahí abajo, iremos un poco a ciegas y estoy segura que ahora y habrá alguna pregunta en relación al sesgo de, bueno, Eva, pero si entonces tenemos hipótesis iniciales, ¿no nos podemos forzar a buscar la información para corroborarlas? Y a lo mejor nos estamos sesgando. Bien, no se trata de prejuicios, se trata de hipótesis. Como somos analistas, tenemos mecanismos para objetivizar y decir, ok, pienso que la hipótesis inicial puede ser A, B, C, es decir, se está produciendo una suplantación, se está produciendo un ciberataque para secuestrar datos o se está produciendo una campaña de desinformación. No es un ataque a la reputación de la compañía derivada de un producto fallido. Entonces, nosotros seleccionamos una, dos, tres hipótesis iniciales que nos permiten empezar a obtener información. Como digo, son totalmente flexibles. ¿Qué significa? Que conforme estas hipótesis se van confirmando o no, o descartando en función de la información que vamos obteniendo, se pueden flexibilizar, pueden bajar los porcentajes. Oye, pues mira, hay un aumento del porcentaje de esta hipótesis, esta ya no tanto, esta ya solo es un 5%. Entonces, las vamos moviendo y aparecen otras, por supuesto. Eso debemos tenerlo en cuenta. A lo mejor vamos buceando en el ámbito OSI y de repente descubrimos un nuevo actor que no teníamos considerado, un nuevo patrón y de repente descubrimos que no era nada de lo que nosotros habíamos definido al principio. Pero igualmente conviene que algunas hipótesis las tengamos en cuenta. Pero repito, hipótesis, no prejuicios. Bien. Una vez que damos ese paso, vamos a por la información. Esto es imprescindible recordar que en una ciberinvestigación necesitamos tener un entorno seguro. ¿Esto qué significa? Significa que yo desde mi ordenador personal, sin filtros de ningún tipo, me voy a poner a buscar sobre un señor que tengo que investigar. Pues no. No, porque tenemos que facilitarnos el anonimato. Entonces, en cualquier ciberinvestigación, igual que nosotros estamos siguiendo esas pistas y rastros en Internet y digitales,
otros pueden hacerlo igual. Entonces, sobre todo si estamos además observando un comportamiento fraudulento, pues por ejemplo, de un empleado o de alguien de la competencia, pues debemos tener mucho cuidado de que no sepa que le estamos investigando. Entonces, bueno, o sí, tenemos que crearnos un entorno seguro. ¿Cuáles son algunos de esos pilares? Bueno, pues evidentemente el entorno de conexión, ¿no? No ir a pecho descubierto. Procurar ofuscar la IP, que si una VPN, Tor, en fin, hay una serie de herramientas que nos permiten ir de una forma un poco más anónima, ¿no? Aunque anónimo, pues realmente no hay nadie, ¿no? Pero que nos permite ir más tranquilos, ¿no? Luego, pues también está la creación de identidades digitales. Esto es más o menos ético, pero todo el mundo sabe que a veces hacen falta, pues para interactuar dentro de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, si no vamos con ese entorno seguro, los malos borran sus rastros y desaparecen, con lo cual a lo mejor perdemos esas pistas, el camino que nos está dejando, esas migas digitales se cortan, desaparecen y se acabó nuestro informe. Podemos llegar a salir incluso los medios de comunicación, tachándonos de espías, manipuladores, bueno, se puede liar una espectacular. Y luego encima, dependiendo de a quién estemos investigando o cómo, puede presentar a lo mejor, si no hemos sido todos los pulcros que deberíamos, una demanda y meternos en líos legales que pueden costarle dinero a la organización o incluso algún susto a nosotros, ¿no? Entonces es fundamental que si vamos a seguir esas pistas y esos rastros, lo hagamos con seguridad, ¿vale? Bien. Normalmente, dentro de la información que buscamos, ¿por qué solemos ir? Bueno, pues por supuesto están las búsquedas abiertas, ¿no? De los buscadores y los metadatos, y los metabuscadores, perdón. Las más comunes suelen ser Google, ¿no? Al final todo el mundo usa Google, que bueno, no pasa nada. Vamos a usar Google muy bien para extraer la información que queremos. Por eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta y hay que recordar que Google utiliza la IP del país desde donde estamos consultando, o si usamos una VPN con otra IP, para conectarse a ese Google. Es decir, Google no es el Google mundo, ¿no? Google es Google Colombia o Google España o Google Francia. Entonces, si yo estoy en Colombia y apelo, lo que va a ocurrir es que se conectará con el Google Colombia. Pero si desde Colombia estoy buscando información para tener en cuenta sobre Chile, pues solo me va a dar los documentos que están dentro del Google Colombia vinculados a Chile, pero no me va a llevar a Google Chile, con lo cual me perderé mucha información. Para este tema, bueno, pues hay que utilizar los docs, ¿no? Y bueno, y hay otros temas más avanzados que como digo, bueno, pues SENA está promocionando ahora mismo precisamente una serie de cursos de ciberseguridad, ciberinvestigaciones que faciliten el aprender a hacer bien este tipo de investigaciones, ¿no? Por otro lado, hay búsquedas de personas y sucesos, como ya hemos hablado, normalmente ahí nos vamos todos a las redes sociales, sabemos que es la fuente principal, porque el propio actor habla por sí mismo, ¿no? No son otros, no es un periódico, ¿no? Como una fuente secundaria, sino que es primaria en tanto en cuanto, pues yo, Eva Moya, hablo en mis redes sociales y por tanto pueden analizarme a mí, pueden perfilarme a mí en función de mis posiciones en las redes. Si bien es cierto que ahora hay tal cantidad de perfiles falsos que hay que hacer una labor de filtrado de esos perfiles para entender bien cuál es real y cuál es no, que bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Ya estamos ahora mismo en otro mundo, ¿no? Hay repositorios como PayPal que nos permiten, pues nos dan datos que supuestamente son públicos o que los usuarios dieron de forma pública alguna vez, como teléfonos, direcciones. Bueno, hay que ponerlos también un poco en cuarentena, ¿no? Todo siempre hay que revisarlo. Y por supuesto, pues también podemos encontrar a personas y entender sucesos en grupos de chat abiertos. Bueno, ya sabemos, WhatsApp, Telegram, que nos podemos suscribir, podemos estar pendientes. Incluso pueden servirnos para interactuar con la comunidad científica, con otros expertos que también estén investigando otros temas. Entonces, desde luego, el mundo de social media no es despreciable, ¿no? En este sentido.
Y por último, muy vinculado a las organizaciones, pues también suele estar relacionada la información societaria, accionarial, ¿no? ¿Quién es el socio principal? O que si es una red de empresas, pues cómo están constituidas, qué porcentaje tiene quién, es decir, la idea es quién es la empresa matriz. Y bueno, y suele ser clave las noticias en prensa, ¿no? Si van hablando, pues yo qué sé, ya tanto en positivo como en negativo. Nos lo vemos ahora con el COVID, ¿no? En este sentido, ahora estamos metidos en una guerra mediática para ver quién se queda con el negocio de la COVID, ¿no? Porque es verdad que nos van a vacunar a todos, pero no será tan fácil, o sea, probablemente la que se compra y luego ya veremos con las demás, ¿no? Entonces, al final hay que generar negocio y estamos viendo pues como la primera en salir, Pfizer, nos dice un 90, luego sale Moderna, nos dice 95 y luego Pfizer a los pocos días nos vuelve a decir 95, ¿no? Bueno, pues este tipo de noticias son muy interesantes también para estudiar las estrategias que hay detrás, en este caso de negocio, relacionado con el COVID, pero puede ser para cualquier otra cuestión. Sí, me gustaría destacar que no es la primera vez que varias compañías, no es el caso del COVID, hablo de otros ejemplos que me he encontrado en el pasado, reconocido incluso por las propias empresas, que publican noticias en prensa falsas. Y son noticias en prensa falsas para hacer decepción, es decir, para reorientar a la competencia en una dirección que no es la real. Entonces les despistan diciendo que van a ir, por ejemplo, pues, hacia el camino verde y la realidad es que van a ir hacia el camino rosa, ¿no? Pero bueno, no sería la primera vez. Por eso es fundamental siempre validar la información. Ahora hablamos de ello. Por poner un ejemplo de adquisición de los Google Docs, bueno, pues en los Google Docs más utilizados, bueno, que a mí me gustan mucho porque son muy sencillitos, todo el mundo los puede utilizar, los Docs de Google lo que nos permiten es reaprovechar la información de Google, ¿no? Para ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque si yo pongo las keywords ahí a tope, pues el problema es que me genera una cantidad de ruido monumental, ¿no? Ahí arriba, donde pongo la captura de Bogotá, dice aproximadamente 6.780 resultados. ¿Pero quién se lee eso? ¿No? O sea, es inviable. Entonces, incluso aún así, que ahí hay un dorks, ¿no? Si yo pongo Bogotá a pelo, puede ser terrible, absolutamente. Entonces, bueno, pues hay algunos dorks interesantes, como el de Site, por ejemplo, que nos permite buscar directamente una keyword dentro de un site. Puede ser un periódico, puede ser una administración pública. Esto nos facilita mucho porque si yo busco Bogotá dentro de la administración pública del Gobierno de Colombia, pues así tengo toda la información que me puedan dar, ¿no? Si se fijan, lo he subrayado en amarillo, solo está buscando Bogotá en gov.co. ¿Vale? Este es muy típico. File type, bueno, este también es muy bueno porque lo que nos permite es utilizar una keyword y descargar únicamente en Google, encontrar ese tipo de archivo. Por ejemplo, un PDF. Si yo pongo Bogotá, file type, PDF, me dará todos los PDFs que llevan el nombre Bogotá. Bueno, pues entonces ya me he quitado todo lo que tiene que ver con la alcaldía de Bogotá, directamente los PDFs. Por supuesto, se puede hacer con Excel y un montón más de archivos, incluso multimedia, ¿no? En el título, bueno, pues en el título esto nos facilita buscar una keyword en los títulos de las páginas web, por ejemplo. Eso también es muy interesante, así acotamos mucho más, ¿no? En la dirección, en la URL, pues todavía más. En el texto, bueno, pues en este caso he puesto el ejemplo de Evamoya, buscando in-text Evamoya. Entonces, todos los sitios donde aparezca Evamoya junto. Bueno, pues como ven, sale la red social, sale el OSINT, sale mi perfil en Nemo, bueno, y hay un montón de cosas más, ¿no? Esto nos facilita ir mucho más directos a la información que queremos obtener. Igualmente, esta no es una clase de Google Docs que da para hablar largo y tendido. Les dejo ahí mi blog, pues porque es abierto y gratuito. Por si necesitan algunos consejos al respecto de OSINT, bueno, pues ahí siempre pueden consultar. Por otro lado, debemos tener en cuenta lo que sería la automatización. Cada vez más es necesario, en la medida de lo posible, automatizar la obtención de información del mundo OSINT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos tan intoxicados, como decía, que hay tantos millones de datos que es muy difícil que de forma manual, como analistas, sepamos digerirla.
Uno de los repositorios más bonitos es GitHub, y ahora en el ambiente como digo, del desarrollo de toda la formación que se está preparando desde SENA en el ámbito de la ciberseguridad para ayudar a las empresas privadas a elevar las capacidades en este ámbito, bueno, pues GitHub es como una especie de wiki donde gente programadora o bueno, que hace sus pinitos, elabora pequeños scripts o pequeños programitas y aplicaciones para poder obtener esa información, ¿no? Entonces, pues buscando simplemente OSINT aparecen un montón de elementos que se pueden aprovechar para explotar mejor Instagram o, bueno, pues cualquier tipo de información. Al margen, evidentemente, si ya estamos relacionados con una empresa más, como diría yo, no es una investigación independiente de una persona única, sino dentro ya de marcos de la ciberinvestigación como una profesión. En este sentido, hay otro tipo de herramientas que son de pago, ¿no? Nosotros, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo para que lo vieran, nosotros tenemos una nuestra propia desarrollada por Nemo que se llama NER, que ven ahí las capturas y, bueno, pues, por ejemplo, nos permite obtener la información creando grandes ecosistemas, ¿no? de golpe para analizar los metadatos, la información, las correlaciones, geoposicionar y entonces, bueno, nos hace ir más rápido, ¿no? Porque hoy en día, pues, y sobre todo en el sector privado, pues yo no puedo decirle a un cliente, oiga, usted hasta dentro de 6 meses no va a tener el informe, porque coge y me tira por la ventana directamente. Entonces, bueno, hay que ser rápidos y la automatización pues es necesaria, ¿no? Como decía, una vez que se obtiene la información, es imprescindible evaluarla. Y esto es algo que a veces, y bueno, sobre todo a mis alumnos, pero que también están empezando, se nos despistan. Se nos despistan porque no entienden que hay que evaluar la credibilidad de la información y la fiabilidad de la fuente. ¿Qué nos sucede ahora mismo? Bueno, y como ponía arriba en el gráfico, que es que nos manipulan, es que ahora mismo nos manipulan para todo. Yo es que no sé, quizás porque una de mis especialidades como analista de inteligencia es la desinformación, ¿no? Y ya llevo muchos años siendo muy desconfiada. Entonces, cualquier foto, vídeo que de repente vemos en las redes y que se convierte en trend topic, yo lo pongo en cuarentena. Ya ves que es la palabra que está de moda. ¿Por qué? Porque gran parte de veces se encuentra que es una foto de hace 3 años, en otro sitio, lo que dicen que ha pasado no ha pasado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que evaluar la información. No se puede coger algo de Internet o que nos cuente alguien y directamente lanzarlo, ¿no? Y mucho menos crear con eso una pieza de contenido para uno de nuestros clientes, ¿no? Por otro lado, la fiabilidad de la fuente es fundamental. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, hay fuentes que ya tenemos como fiables, independientemente de su carácter ideológico. Esto siempre pongo en mis alumnos el mismo ejemplo del ámbito periodístico. Todos sabemos que los periódicos tienen una editorial. Tienen una editorial que puede ser más de izquierdas o puede ser más de derechas, pero sin embargo, si es un buen periódico, le dará credibilidad a la información y entonces puedo entender que lo que me dice ese periódico, aunque esté teñido por la línea editorial que ellos consideren, es una fuente fiable. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos toda esa información que hemos hablado ahora de la parte de obtención, bueno, pues uy, ¿hay un micro abierto por ahí? No sé si... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos toda la información y con ella lo que vamos a hacer es ir contrastando respecto a las hipótesis que habíamos, las iniciales o las nuevas que hayan ido surgiendo. Entonces, ¿qué intentamos hacer a medida de lo posible y para digerir esa información y que sea manejable y que nos permita desarrollar un sistema medianamente ordenado para no perdernos en la cantidad ingente de información y relacionarla correctamente? Bueno, pues procuramos reducir los elementos a unas estructuras como pueden ser las entidades, que son los elementos específicos que estamos investigando. Pues, por ejemplo, una persona puede ser una entidad, ¿no? Por supuesto, yo puedo decidir qué quiero que sea una entidad, ¿no? Hay herramientas que hay en el mercado que ya lo definen por nosotros, pero eso no significa que sea la gran verdad. Es decir, un analista pues también tiene que tener la capacidad o flexibilidad para decidir qué quiere considerar o no una entidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, una entidad también podría ser un email, llegado el caso, ¿vale? Si bajamos más nivel.
Por otro lado, las entidades suelen tener unos atributos, ¿no? Suelen estar conformadas por una serie de atributos que la van definiendo y eso nos da pistas, ¿no? Esos pequeños rastros digitales, como dice el título del webinar, ¿no? Entonces, si yo voy conformando esos atributos, a veces por sí solos ya van dando un valor o van dando o tiñendo a la entidad en una dirección, ¿no? Entonces, podría ser al revés. Si tenemos una entidad que es una persona, quizás un atributo pueda ser su email. Un email que a lo mejor hemos visto involucrado en una amenaza. Con lo cual, pues ahí ya hemos hecho una relación, ¿vale? Sin embargo, si estamos bajando mucho más nivel y a lo mejor estamos en plena ciberinvestigación muy técnica, una entidad puede ser un email y el atributo en este caso sería el nick que se ha utilizado y el dominio de ese email. En el caso del nick, a lo mejor resulta que lo hemos encontrado en varios ciberataques y que se está utilizando por ahí para hacer fraudes. Y descubrimos que es un nick pues, tan peculiar, que sería raro que alguien hubiera copiado el mismo nick para hacer lo mismo, ¿no? O en el caso del dominio, a lo mejor ese dominio se ha visto involucrado en otros ciberataques, ¿no? Entonces se trata, como digo, de ir jugando con las entidades, los atributos y, por supuesto, las hipótesis para ir haciendo las relaciones y aumentando las probabilidades. Todo este lío acaba en lo que debería ser un modelado de las mismas. Aquí les pongo un ejemplo real, lo que pasa es que evidentemente, como imaginarán, es todo tan confidencial que lo tengo que borrar todo. Pero bueno, es un poco un ejemplo, ¿no? Para que vean. Al final tenemos pues eso, una serie de hipótesis, evidencias, entidades, atributos, se van relacionando entre sí, hay relaciones más fuertes, relaciones menos fuertes y con ellas se van dando esas certezas, de manera que mientras vamos investigando y realizando ese modelado, pues vislumbramos el escenario, ¿no? De una manera pues más seria, ¿no? Al fin y al cabo, porque si no, a veces puede parecer que, no, es que como había esta persona, tenía este email y este email estaba relacionado con una suplantación de identidad, me lanzo a decir que esto es un grupo cibercriminal que hace dedicado a la suplantación. Oiga usted, pues a lo mejor ahí está haciendo una inferencia. Hay que tener mucho cuidado porque las conclusiones de estos informes pueden terminar en un juzgado. Entonces uno tiene que poder probar muy bien esa carga probatoria de cada evidencia, que realmente lo que decimos es lo que decimos, ¿no? Y los modelados pues nos permiten ser mucho más sistemáticos, prudentes y con un análisis mucho mayor. Junto con el modelado, además, suele ser interesante y lo más típico en un informe de ciberinvestigación es incorporar, por ejemplo, un timeline, ¿no? Hacer pequeños modelajes o pequeñas metodologías de análisis como puede ser la línea de tiempo. Es de lo mejor que hay. Yo entiendo que no existe un informe de una ciberinvestigación sin una línea de tiempo, aunque sea de los hechos. Ha pasado esto en este momento, luego esto en este momento, luego esto en este momento, ¿no? Las líneas de tiempo nos ayudan a poner perspectiva y contexto de lo sucedido y cuando las desglosamos con sus entidades y sus atributos, pues es mucho más fácil colocar cada elemento en su lugar y a lo mejor descubrimos, ¿no? Pues esta hipótesis era imposible porque hubiera significado que este señor tenía que haber cometido el delito antes de que el delito haya sido realmente en mi línea de tiempo, ¿no? Entonces, las líneas de tiempo son imprescindibles y luego pues hay otras metodologías, pero bueno, eso ya da para otro tipo de webinars sobre metodologías de investigación, ¿no? Y por último, pues está, como les comentaba, el ámbito de las conclusiones, porque, como digo, son fundamentales porque no es la primera vez que veo, y es muy triste, cómo se presentan informes cuyo trabajo detrás ha sido muy bueno, pero lamentablemente, como no se ha sabido comunicar correctamente, el que lo lee, pues nos termina diciendo lo que he comentado, o nos dice que no era lo esperado, o nos dice que esto no es lo que nos había pedido y es un problema. Sea como fuere, para evitar estas situaciones es fundamental introducir en la primera parte de las ciberinvestigaciones de ese informe una parte administrativa. Esa parte administrativa que, por ejemplo, les estoy poniendo un caso real en azul, viene a ser una parte que le recuerda al que nos ha hecho la petición de la investigación, le recuerda lo que nos ha pedido. Parece una tontería, pero a veces incluso de una semana para otra, el que nos ha pedido la petición, valga la redundancia, se olvida. Dice, no, pero ¿qué fue lo que te pedí? ¿Qué te dije? ¿No?
Entonces, si está muy claro el alcance, cuáles son esos requerimientos y cuáles van a ser esos entregables, queda ya en esa parte administrativa y nos aseguramos de que por mucho que diga, no, esto no fue lo que te pedí, no, sí, perdona, está aquí, esto fue lo que me pediste, ahora sí que ahora quieres otra cosa, vale, pero tú hace un mes me pediste esto, hace 15 días me pediste esto, ¿vale? Y luego, pues lo que hacemos todos, ¿no? Y que es incluir todo lo que es la propia ciberinvestigación y un resumen ejecutivo. Yo cada vez invito más a que los resúmenes ejecutivos sean lo más infográficos posible. Me imagino que los asistentes estarán de acuerdo conmigo, que ya casi nadie quiere leer y hay que hacer lo posible porque sea atractivo. Es decir, ya empiezan a entrar una serie de elementos casi marketingianos, ¿no? Dentro de la presentación de este tipo de informes, pues porque lamentablemente si no, pues no nos leen, ¿no? Y bueno, pues por eso me gustaba resumir con esta frase de que el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo, ¿no? Al final, comunicar es la clave de ello, ¿no? Y dicho esto, pues estamos listos. Con esto, al final, lo que hay que hacer es ponerse en marcha, probarse, aprender, equivocarse, volver a aprender de esos errores y poco a poco ir creciendo para convertirse en un gran especialista en el ámbito de la ciberinvestigación. Y nada, pues muchas gracias. María Paula, yo creo que he cumplido además con el horario. Sí, estuvo perfecto, Eva, muchas gracias. Entonces voy a comenzar con las preguntas. Vale, Entonces, acá te voy a leer la primera. Dice, vale, buenos gracias. días. De acuerdo con su experiencia, cuando usted culmina el informe y le procede, ¿este es modificado por su jefe o por alguna parte interesada para cambiar los resultados? ¿O esto ya es una labor simplemente del analista y que entrega los resultados? Buenísima pregunta, muchas gracias. Y hay que, caray, muy delicada y que debemos de tener en cuenta, de verdad. Muchas gracias por traerla aquí hoy, ¿no? Esto es uno de los grandes males de nuestros informes, porque una vez que se ha presentado la conclusión y se ha hecho todo se ha elaborado, ¿no? Todo el trabajo que ha realizado el investigador, no debemos permitir que un jefe lo altere. ¿Por qué? Porque salvo que se haya visto involucrado en el propio desarrollo de la investigación y conozca el hilo argumental, conozca las evidencias, haya entendido bien el discurso lógico que hemos seguido para llegar a esas conclusiones, nos vamos a ver en la tesitura de que pueden alterar una conclusión que luego va en nuestro nombre. Normalmente esto suele suceder cuando no gustan las conclusiones a las que hemos llegado y entonces se pretende otro resultado, porque a lo mejor el cliente quiere ver otra cosa y lamentablemente nuestra investigación ha salido lo contrario. En la medida de lo posible y dentro de, bueno, pues claro, es nuestro jefe, ¿no? Pero en la medida de lo que sea posible, hay que procurar que una vez que nosotros como analistas o el equipo como analistas lo dé por finalizado, sea finalizado. Y a partir de ahí se puede escalar a nuestros superiores, pero escalarlo cerrado, pues en un PDF, de alguna forma en que no pueda ser modificado. Y si nos solicitan que sea modificado, entre nosotros, guardad ese correo, que lo hagan por correo, por escrito y guardadlo, ¿eh? Porque si luego hay en el futuro algún problema, esa será una herramienta para defenderos como profesionales del análisis. Perfecto, Eva, muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta, Uh que -huh. dice, excelente conferencia, un tema muy interesante. Mi pregunta va relacionada con lo siguiente. ¿Cuál es el límite que tiene el investigador para realizar búsquedas y no afectar la privacidad de personas y organizaciones? Uh -huh. Muy delicada, ¿no? Y me imagino que usted hace esa pregunta porque ya se habrá dado cuenta de que cada semana es distinto el límite, ¿no? Y además, en función de en qué región del mundo estemos, el límite va en una dirección o va en otra, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que un analista ya no sabe qué puede o no puede hacer, ¿no? Normalmente procuro, y lo dije un poco al principio y lo voy a reiterar, al menos a mí lo que me ayuda es, vale, vamos a ver, esta información ha sido publicada de forma, perdón por la redundancia, pública, es decir, el propio actor ha querido contar esto, por ejemplo, las redes sociales, nos está poniendo la foto de su mujer, de su hijo, de su niño y de sus vacaciones, lo está poniendo en abierto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es que quiere contarlo. Luego, más delicado es cuando, por ejemplo, un periódico ha hecho una investigación y pone a la luz una serie de datos que no debería poner.
Veas el caso, por ejemplo, relacionado con el derecho al olvido, que es un tema que además en Europa se debate bastante. Yo hace unos años incitaba mucho el recordatorio y lo hacían también varios periodistas al respecto de los adolescentes que estuvieron involucrados en temas de terrorismo islámico. Muchos salieron en medios de comunicación, porque los medios de comunicación, lejos de proteger su identidad, incluso aunque eran menores, fíjense lo que les digo, ¿no? Ponían su nombre y apellidos. Entonces, claro, eso es un problema, porque si luego recuperamos a estos adolescentes y de alguna manera los reinsertamos, por así decirlo, ¿no? En una vida medianamente normal, aunque el término normal, pues, bueno, ya me entienden, ¿no? Sucede que luego, por ejemplo, en una búsqueda de trabajo, alguien de recursos humanos o talento que esté buscándole para confirmar que es una persona confiable, le encuentra en una noticia de hace 10 años vinculada con terrorismo islámico. Entonces, en ese ámbito es mucho más delicado. ¿Qué ocurre? Que a nosotros como analistas podemos explotar esa información porque está publicada en los medios de comunicación, con lo cual quien tiene, digamos, el debate más ético y en función de la región, pues puede incluso estar regido bajo normas o leyes, en este caso serían los periódicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es verdad que es un poco caótico, pero en términos generales, a ser posible, por favor, respeten lo que está público, ¿no? Es decir, por eso decía al principio, si tenemos que hacer alguna acción digital para hackear el sitio, eso no es buena señal. Si vamos a utilizar un perfil falso para introducirnos en una red, que eso me imagino que también van por ahí las preguntas, bueno, sepamos que ya estamos rozando una línea ética, ¿no? Pero bueno, ahora mismo es lo que hay. Espero haber podido responder medianamente la pregunta. Es compleja, es muy compleja y hay mucho debate al respecto de ese límite. Y seguramente el año que viene volverá a cambiar. Dale, Eva, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es la siguiente. Según lo que entiendo de la conferencia, lo que podemos encontrar en las fuentes abiertas va muy relacionado a las configuraciones de privacidad de los portales o perfiles. ¿Qué recomendaciones nos puede regalar para asegurar nuestra información? No estar. Yo es que soy muy salvaje. Yo soy muy salvaje. En principio, la medida posible no estar, de verdad, y no subir fotos de bebés y de los hijos y de mi casa y de dónde estoy de vacaciones. Es cierto que la nueva sociedad en la que estamos, ¿no? Totalmente expuesta a la democratización total de los medios de comunicación, nos ha permitido exponernos más, contar más, interactuar más con gente incluso que no conocemos, y la verdad es que el proceso ha sido muy bonito, ¿no? Pero en los tiempos en los que corren ya no estamos en la parte happy, como les digo yo, ¿no? De mis tiempos, yo empecé en el 97 con toda esta historia, ¿no? Y éramos todos unos ilusos, ¿no? La red es lo maravilloso, comunidades abiertas, colaboración, era como el paraíso, ¿no? Pero es que ahora los cibercriminales viven de esto. Entonces, cualquier cosa que dejemos en un grupo abierto, un perfil abierto, una foto en abierto, pública, cualquier cuestión de ese tipo o que compartamos que acabamos de comprar en Amazon un nuevo televisor. Todo eso, si lo hacemos público, nos está exponiendo en riesgo. Y ahora mismo Facebook, todas las redes sociales me quieren matar, pero la medida de lo posible, de verdad, yo recomiendo no exponerse, ¿no? Y si no, grupos muy cerrados, que además eso es muy positivo porque ahora cada vez más se están desarrollando este tipo de ecosistemas con elementos de seguridad. Entonces, mejor pasarse por seguros que por la duda de decir, bueno, venga, va, lo dejo en abierto. Otra cuestión es algunos perfiles públicos, evidentemente, ¿no? Que se ven abocados a tener que estar en las redes. Yo personalmente preferiría no estar, pero es verdad que también un poco, pues por mi labor educativa y cultural, pues no me veo obligada, ¿no? Pero procurando siempre que sea la menor exposición posible, ¿no? Por higiene. Yo le llamo higiene digital, de hecho. Ok, Eva, muchas gracias. Voy a darle la palabra a nuestros asistentes que tiene la manito levantada. Entonces, ¿Ah? Andrés Felipe Novoa, te voy a abrir el micrófono para que entonces puedas realizarle la pregunta a nuestra panelista. Vale. Y creo que... Ay,
Ya, Buenos ahora sí tienes el días. micrófono. Buenos días. Ahora sí, ya se le oye, sí. Señora Eva, muy buenos días. Quería preguntar, bueno, primero que muchas gracias, el tema está realmente interesante. Y segundo, cuando uno vaya a ofertar esto con alguien, un cliente, una empresa o hasta a una comunidad pequeña o grande, un presupuesto prudente, ¿cuál sería? O sea, ¿uno cómo puede pasar un presupuesto? ¡Qué buena pregunta! Sí, señor. Muy buena pregunta. ¿Cómo se sufre elaborando ese maldito presupuesto, verdad? Es horrible porque la realidad es que en costes es muy elevado, ¿no? Cuando empezamos a sumar los equipos, las herramientas, las licencias que tenemos que pagar para hacer nuestro trabajo, pues el presupuesto se nos dispara, ¿no? Lamentablemente creo que no te voy a ayudar mucho más allá de negociarlo con el cliente. Es decir, hay un punto en el que hay que hablar con ese cliente y decirle, y hazlo siempre, Andrés, hazlo siempre. Disculpe, es que detrás de esto hay toda esta labor, ¿no? No es, mira, es que me voy a ir a Google, voy a buscar en 8 horas y ya tienes tu informe. Esto no es así. Si usted quiere algo serio, va a tener que pagar por él, ¿no? Entonces, normalmente, no sé si a usted le funciona, pero bueno, nosotros pues nos ayuda mucho. Mantenemos muy buena relación con nuestros clientes respecto a las ciberinvestigaciones, ¿no? Bueno, en general, pero este aspecto siempre es como más delicado, ¿no? Requiere relaciones de mayor confianza. Somos más abiertos al respecto de lo que nos lleva, ¿no? Lo que nos cuesta, tanto en tiempo como en recursos. Y bueno, terminamos llegando a un precio medio, ¿no? En el cual el cliente abre un poco más la mano, nosotros intentamos ceder un poco más y bueno, pues a partir de ahí encontramos un punto en el que ya nos sentimos cómodos todos, ¿no? Y lamentablemente, Andrés, vas a tener que hacerlo. O sea, esto no es, digo, mira, hago una ciberinvestigación de una suplantación de identidad en 15 horas y las vendo por $1.500. No, porque normalmente cuando vayas a entrar a investigar, a lo mejor la suplantación de repente se transforma en un fraude más global que va acompañado con un grupo de la competencia que está intentando dañar todavía más la reputación y que además está haciendo acciones de otro tipo en connivencia con un empleado interno que se ha infiltrado. Y entonces, claro, tus 10, 15 horas se te van al traste en nada. Y es mucho más complicado llegar al cliente y decirle, oiga, disculpe, es que mientras investigaba la suplantación he descubierto una trama. Me va a llevar al final 60 horas y el cliente se va a frustrar y va a decir, ¿qué pasa? Que lo que querías era venderme el informe y ahora me vas a sacar el dinero. Y ahí sí que tenemos un problema, porque gracias por la pregunta, los clientes del ámbito de las ciberinvestigaciones son clientes muy delicados. Estas investigaciones son muy delicadas. Hacen falta relaciones de confianza muy serias, muy sólidas, mantener muy bien la confidencialidad, el anonimato. A veces las reuniones son fuera de las oficinas, lejos de la posibilidad de que se grabe. Es decir, es un ámbito bonito, muy enriquecedor, ¿no? Porque nos permite ver otro lado de la vida, pero nos exige mucha delicadeza en el trato con el cliente, ¿no? Y pues no podemos, imagínense, ¿no, Andrés? Imagínese usted vender ciberinvestigaciones en Amazon, ¿no? Un paquete de 3 ciberinvestigaciones en Amazon por $5.000, ¿no? Entonces, siento no poder darle una cifra, pero es que normalmente no hay cifras cerradas, se negocia. Muchas gracias, Eva. Espero que haya sido una buena respuesta para nuestro asistente. Voy a realizar otras dos preguntas, digamos que ya vamos a ¿Vale? finalizar la sesión, entonces te voy a ¿Vale? realizar una de ellas. ¿Qué dice? ¿Cuál es la mejor manera de plasmar la información encontrada en una ciberinvestigación para evitar malas interpretaciones? ¿Se puede utilizar alguna herramienta de analítica de datos? Muy bien. Muy bien, muy buena pregunta. Pero cuidado, ¿eh? Hay trampa con eso. De hecho, ya hace unos años se empezó a utilizar y manipular. Bueno, de hecho lo estamos viendo con el COVID, ¿no? El baile de cifras. Em,
el problema de la analítica de datos, que además eso viene de la escuela de inteligencia americana, que son más cuantitativos, ¿no? Casi todo lo centran en el ámbito del dato, como si el dato fuera totalmente objetivo. Hace unos años se hizo un poco una reflexión al respecto porque se empezó a evidenciar que el dato se podía manipular en función de cómo se recoja o qué variables son las que realmente estamos investigando o qué algoritmo estamos aplicando a la correlación del mismo, salen las gráficas de una manera o salen de otras. Entonces, si bien es cierto que en la medida de lo posible hay que aportar en las ciberinvestigaciones también elementos cuantitativos que nos permita dar peso, es bueno, por ejemplo, que le demos visibilidad a la metodología que hemos utilizado. De esa manera le damos la tranquilidad al cliente de que la metodología utilizada pues, es la correcta o es con la que él más o menos pueda sentirse de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues entendiendo, esto viene muy de la sociología, ¿no? De la muestra ha sido de tanto, o se ha encontrado tanto, es decir, hay que dar la mayor información posible. De hecho, yo suelo recomendar mucho los informes de ciberinvestigaciones, introducir un pequeño, bueno, pues al principio del informe, donde hablamos del alcance y demás, yo suelo poner una metodología y decir, bueno, pues para esto he utilizado redes neuronales o para esto he utilizado SOCINT o para esto se ha utilizado pues OSINT o hemos recurrido a fuentes expertas, es decir, ser un poco transparente sin desvelar nuestro know-how, evidentemente, ¿no? Pero ser transparente. En ese sentido, mucho cuidado con el dato, porque estoy absolutamente segura de que ustedes mismos, cuando cogen estas herramientas analíticas, basta cambiar una variable para que el gráfico entero cambie. Basta aplicar, yo por ejemplo lo cuento mucho en el ámbito del análisis de clústeres, ¿no? De redes sociales, que es un tema que llevo muchos años en ello, ¿no? Es que si aplico un algoritmo de una manera y luego aplico otro, cambia completamente el clúster. Y entonces me puede llevar a pensar que el nodo de influencia es un perfil X, cuando la realidad es que el verdadero nodo de influencia es otro, ¿no? Pero si estoy buscando, como decía, reforzar mi hipótesis inicial de que X es el malo, pues a lo mejor puedo orientar los algoritmos para que luego en el gráfico salga que es el malo. Entonces, es una magnífica pregunta, de verdad, muchas gracias, porque por ética profesional es verdad que sí que es importante introducir elementos cuantitativos, pero intentemos hacerlo de una forma ética, ¿no? Que demostrándole al cliente que no estamos manipulando los datos para que salga lo que nosotros queremos. Listo, Eva, muchas gracias. Te voy a leer entonces nuestra última pregunta que dice lo siguiente. Buen día. ¿Qué tan detallado se debe informar al cliente los procedimientos que se realizan en la ciberinvestigación? Vaya, parece que han ido seguidas, ¿no? Parece que ya intuía un poco la siguiente pregunta. Como decía, hay una parte de metodología que sí debemos contar. Al menos sobre qué disciplinas estamos acudiendo, ¿no? Qué herramientas científicas estamos utilizando. No digo las tecnológicas, porque eso puede formar parte de nuestro propio know-how y no queremos desvelar qué herramienta usamos, ¿no? Pero ¿hemos hecho redes bayesianas? Bueno, pues digámoslo. ¿Hemos hecho análisis de redes sociales? Pues digámoslo. ¿Hemos aplicado este algoritmo, el otro, algo de inteligencia artificial o simplemente hemos utilizado Big Data? ¿Hemos hecho un poco de metodología de Business Intelligence? Es decir, algo sí conviene decir. Bueno, y cuando se trata, por supuesto, de recopilar evidencias forenses, como ya saben, eso además incluso lleva un informe de la captura de la evidencia, ¿no? Entonces, explicar un poco de la metodología también le da credibilidad al cliente hoy en día. El cliente hoy en día ya no se cree nada. Y por mucho que le venga uno diciendo, no, es que he dedicado todo un mes a esto, demuéstramelo. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué hay detrás? Incluso a veces, no sé si a ustedes les ha pasado también, nos llaman a explicarlo oralmente en una reunión, con una presentación formal, no solo del informe en un texto, en papel, sino incluso oralmente de cómo se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Para atestiguar que esto no es porque un día me levanté por la mañana y pensé que X era el malo. Dale, Eva, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por su participación. Esperamos que este seminario web haya sido de su agrado y queremos recordarles que el día de hoy en la tarde también tenemos un webinar
que se llama Endurecimiento de Controles, Ciberamenazas al Acecho. Entonces ahí por el chat les compartí un enlace para las personas que quieran asistir, o también les compartí los webinars que tenemos el día lunes para que puedan mirar cuál es el que les gusta y se puedan inscribir. Muchas gracias también a Eva por su participación y compartir con nosotros todos Un su placer. conocimiento. Muchas gracias a todos por haber asistido y acompañando en el día de hoy. Bueno, feliz día para todos y muchas gracias.